Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Saludete de Calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa, de nuestro humilde canal, este espacio de divulgación, este espacio de encuentro y este espacio de sabiduría, ¿no, Ángel? Porque aquí venimos todos a aprender, incluso nosotros, aunque creáis que lo sabemos todo, estáis muy equivocados. A mí me ha extrañado, quiero saludar a los calamares, a mí me ha extrañado que me llames sabio. Empezamos una temporada un poco rara. Sí, porque estamos grabando esto en finales de verano, pero no sabemos cuándo lo vamos a emitir, cuando los dioses lo dictaminen. Nosotros ya grabamos por si acaso, ya sabéis que somos precavidos, que nos gusta tener fondo de armario, nos gusta tener la nevera llena por si vienen invitados, tener siempre algo que ofrecerles, porque es que si viene un invitado o que se te presenta alguna visita de imprevisto y vas a mirar la nevera y dices, hostia, pues que tengo una caja o un paquete un bote de aceitunas en mal estado y un limón ahí caducado, que es lo que siempre sale en las neveras en todas las películas, ¿no? Sí, eso queda muy feo. Yo, Sergio, siempre digo lo mismo. Nosotros somos como la abuelita esa que tiene una nevera de 1,20 m, que siempre dice que no tengo nada, pero van 14 personas a comer y come 3 veces. Estos somos nosotros. Pues eso, no sabemos cuándo emitiremos este programa. Lo que sí que sabemos es que estamos aquí ya con vosotros de nuevo después de un parón que hemos hecho este verano que nos venía también bien para cargar pilas, y os traemos hoy un programa muy especial. No sabemos lo que va a durar porque puede ser eterno porque nos ponemos a divagar, pero sí que es verdad que es un tema muy interesante porque hoy os vamos a hablar de historia pura y dura, no de historia pura y dura, quizá de los orígenes de los historiadores. Es, por decirlo de alguna manera, del hombre que creó prácticamente la disciplina de la historia, o el fundador, el padre de la historia, ¿no? ¿Se le conoce? Sí, es un hombre que a veces son estas genialidades, ¿no?, que tiene algunas personas como Aristóteles y esta gente, ¿no?, o Hipócrates, por ejemplo, ¿no? Este es uno de estos hombres que él entendió que quería escribir, pero para que los demás aprendieran sobre lo que hacían los hombres, que esto es un historiador, ¿no? Esto a nosotros nos parece muy natural, pero no era tan natural. Este hombre fue el primero que lo hizo, creo que en el siglo V. Cuidado. Estamos hablando de palabras mayores. Es quizá el primer hombre que se dedicó a investigar la historia, a tratar de explicarla con coherencia, con un cierto orden. Está claro que no podemos creernos todo lo que nos aporten esos datos, porque incluso para él yo creo que le chirriarían muchas cosas. Pero cuando tú intentas hacer una recopilación, pues a lo mejor lo que haces es coger muchas historias e intentar crear un relato lo más lineal posible y lo más creíble posible. Es normal que se te cuelen historias inventadas, leyendas, fantasía, todo eso que va de la mano de la propia historia, ¿no? Porque hay veces que hay que saber qué datos cojo, si son más reales o son menos reales. Pero claro, Heródoto pues es el padre de la historia. Es un hombre que tuvo una gran tarea y se encargó, como veréis más adelante, de organizarlo todo muy detallado para que pudiera llegar hasta nosotros, aunque ya sabéis que el tiempo es lo que tiene, ¿no? El paso del tiempo deteriora, tergiversa y hace que la información quizá no llegue tan pura como cuando se escribió. Pero esto pasa, o sea, a Heródoto se le ha rectificado muchas cosas, pero también pasa con la ciencia. Quiero decir, a Newton, que para mí es el científico más inteligente que ha habido, pues también se le ha rectificado muchas cosas, no todo, pero muchas cosas, ¿no? Y pues a Heródoto le pasa exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que es un hombre de esa época, estamos hablando de la Grecia más clásica posible, y claro, él nos habla de mitología como si fuera historia, porque para ellos era casi lo mismo. Sí que empezaba, es verdad que el mito y el logos estaban ya separándose, ¿no? Pero bueno, nos meta estas cosas también a veces de la historia. Y también muchas veces dice él también, bueno, a mí me dicen esto, yo lo digo por si acaso. También me parece extraño, pero yo lo cuento. Pero esto de ir a un lugar, preguntar a los lugareños e intentar hacer ser una situación y luego plasmarla en un libro para que los demás aprendan de eso, esto es el primero que lo hace. Correcto, y es que además en una época de poetas, ¿no? En una época de una herencia que mezclaba eso, los datos reales con las leyendas, la intención de un cronista es muy diferente, ¿no? Y Heródoto lo que quería era comprender las causas de los hechos, preservar esa memoria de los pueblos y transmitir un conocimiento útil para las generaciones venideras. De ahí le podemos perdonar en cierta manera, ¿no?, que
que hay cosas que podrían no haber ocurrido en esos tratados, ¿no? Hay que ser un poquito benevolente con alguien que intenta hacer un trabajo, como veremos más adelante, que no gustaba a todos sus coetáneos. No, creo que solo le gustaba a Cicerón, pero esto es otro cuento. No, hombre, hay que tener en cuenta que es un hombre de su época. No podemos aplicar el espíritu crítico y el análisis que hacemos ahora a una persona hace 2.400 años. Cae todo. O sea, no, hay que ponerlo en su época, y en su época eso es un gran avance. El hecho de que él viaje y contacte con las personas de allí, y él intente escribir un poquitín sus costumbres, incluso lo que ha sucedido en ese pueblo. Esto es una cosa que, esto no se hacía en Grecia. En Grecia se hacían, pues eso lo que dices tú, poemas épicos, y eso es lo que se hacía en los teatros. No. Esto lo quería escribir para que los demás aprendieran lo que habían hecho los hombres anteriormente, ¿no? Pero bueno, nos vamos al origen si quieres, Sergio, y este hombre es Heródoto de Halicarnaso. A mí me mola mucho porque ahí tenemos un Dionisio de Halicarnaso también, que quiero decir que esta era tierra de historiadores. Hombre, cuna de cultura, un eje, ¿no? Está ahí entre Occidente y Oriente, ¿no? Está en el punto bisagra. Un día estás bajo el dominio de los persas, otro día de los atenienses, otro día te viene Alejandro, luego te vienen los diadocos, eres del imperio seleucida, como que eres del imperio macedónico, como que luego te vienen los romanos. Es un punto neurálgico. Ese Próximo Oriente, esa zona de la Jonia, es un nido, ya en este siglo V antes de Cristo, ya era un nido de cultura y de todo tipo de situaciones, ¿no? Políticas, económicas, sociales. Incluso él vive o nace en una época en la cual ese terreno es un terreno de conflicto, ¿no? Porque entre las dos guerras, ¿no? Sí, correcto. Está ahí entre las dos guerras médicas, ¿no? Porque se dice que él nació en el año 484 antes de Cristo, más o menos, pues año arriba, año abajo, pero hacía nada que se había producido la batalla de Maratón, que los atenienses habían derrotado o hecho huir a los persas del rey Darío, ¿no? Y lo habían, 2 días, y quedaba poquísimo para que Jerjes pusiera en marcha toda aquella maquinaria para ir a controlar o a intentar dominar esa Grecia continental que había sido también su granete en el culo, ¿no? También, porque eso había sido también cerca del 480, ¿no? Está ahí en un punto bisagra. Entonces, Halicarnaso, ahí está la otra guerra, para que los oyentes lo sepan. Creo que muere más o menos en el 425, y la guerra del pueblo de Peloponeso creo que empieza 7-8 años antes, la primera parte. O sea que luego firman la paz, siempre sobrevaloradas, ¿no? Pero que creo que más o menos son las épocas así, que está entre estas dos guerras, y ahí es cuando nace este hombre, que es, dijéramos, para mí, la época, en principios en Atenas, en la más bestia, ¿no? Pero que es esa época en que la cultura griega está, o mejor dicho, ateniense y jónica, está en estos principios de democracia, de libertad, de isonomía. Ahí es cuando nace este hombre, y es cuando todo esto empieza a crecer. Después de la victoria con el persa, en Grecia aparece esto: nosotros somos hombres libres, a cambio de que los persas son, si no bárbaros, como mínimo súbditos, ¿no? Y ahí es donde nace este hombre, ahí en esa frontera. Correcto, y ya que estamos, pues recordamos a nuestros videoyentes, a los que nos estén escuchando por nuestros canales habituales, o nos estén viendo, porque a algunos les gustará más vernos al careto. Pobreticos, ¿no, Ángel? No los culpamos de ser también masoquistas. A quien le va el sadomasoquismo, pues nada, que nos vea. Pues realmente ahí está un programa que hicimos muy interesante sobre la estructura del ejército persa aqueménida, ¿no? Porque hemos hablado de los persas, hoy vamos a hablar más de los griegos, pero sí que es verdad que si queréis consultar o queréis indagar un poquito más en este tiempo, pues tenemos tanto programas dedicados a la revuelta jonia, como al ejército persa aqueménida, como a las guerras médicas, a nuestros directos también, nuestras preparaciones y todos nuestros directos desde el campo de batalla de Maratón, en nuestros viajes con Grupeando. O sea que realmente tenemos muchísimo contenido. No nos vamos a detener aquí porque esto es meramente una anécdota para decir dónde nació nuestro amigo Heródoto. Pero pese a nacer allí, Ángel, su vida le deparaba muchas aventuras, ¿no? Sí, se ve que, bueno, en la ciudad, como dices tú, de Halicarnaso, pues estaba en la Jónica, luego se hizo por la fuerza persa, tuvo una cierta
independencia, pero parece ser que era de la élite y lo que nosotros llamamos tirano, que la gente no entienda lo que es un tirano actual, sino que era una persona que seguramente era proto-persa, a favor de Jerjes, no el siguiente, no me acuerdo que era otro Darío, pues se ve que no le gustó mucho, lo echaron. Bueno, se tuvo que ir para sobrevivir probablemente, ¿no? Bueno, y esto, le dijeron, o te vas o te vamos. O te vamos a matar. Te vamos a matar, ¿no? Y esto, pues, oye, quizás a él le vino mal, pero a nosotros nos vino bien, porque probablemente hacer una patria fue viajando. Y esto es parte importante de lo que luego él hace la recopilación de estos nuevos libros tan famosos, ¿no? A mí siempre me hace gracia que son nuevos libros como las musas, ¿no? Con lo cual, cuidado, que bueno, que esta desgracia para él, pues al final es ventaja para nosotros porque viaja por muchas partes. Y su primera parte o su primer destino de ese gran periplo, sabemos que pasó un tiempo en Egipto y allí Heródoto exploró desde Menfis hasta Tebas, o sea que recorrió todo el país del Nilo, o sea, quedó fascinado por los templos, las costumbres funerarias, la majestuosidad del propio río, ¿no? Que ya en sí era como un ente, ¿no? Un ser viviente que le daba a Egipto pues personalidad y le daba pues esa idiosincrasia propia, ¿no? Que es vida, ¿vale? El país del Nilo, río Nilo, vida, prosperidad, fertilidad, ese poderío, esa historia, ¿no? Aunque él cuando llegó a Egipto, pues no era el Egipto de época más gloriosa, ¿no? Era un Egipto ya más bajo control quizá de los herederos de Ptolomeo, digo. De los nubios. Sí. Correcto. Entonces, sí que es verdad que todavía estaba por llegar Alejandro, que aún quedaba un tiempo para que llegara Alejandro, pero estaba bajo un control de las últimas dinastías antes, si no ya de los tiempos persas, ¿no? De las dinastías persas. Entonces, él tuvo allí como una mezcla de culturas, de pueblos, de civilizaciones, pero sabemos que se maravilló tanto con esa civilización que fe de ello dan pues la descripción que hace de las pirámides, las técnicas incluso de momificación y todos los ritos religiosos que seguían sus sacerdotes, que, como hemos dicho, aplicando su método de observación y de pregunta y de relatos transmitidos por la gente local, pues le dio un compendio para entender o para poder plasmar en escrito cómo era ese Egipto, ¿no? Con datos muy útiles, con asombros exóticos, y también con alguna pincelada de imaginación que imagino que también le echa, ¿no? Sí. Porque llegado el caso también la gente le explicaría cosas y él a lo mejor ni filtraba, ¿no? Simplemente se limitaba a escribir lo que le decían y lo daba como real, o a lo mejor no, sí que hacía un trabajo exhaustivo e iba preguntando a varias personas hasta comprobar si todo el mundo dice lo mismo, pues a lo mejor es que es cierto, pero tampoco se le puede achacar nada, porque gracias a esos tratados pues nos ha llegado o llegó a sus coetáneos y a los que vinieron después un relato bastante interesante sobre el país de Egipto, ¿no? Que eso es muy, muy, muy provechoso. Sí, es un Egipto que ya había perdido todo su poder, muchos siglos antes, pero ya había tenido invasiones nubias y ya había tenido, el persa estaba allí. Con lo cual el Egipto, pues seguramente era todavía Egipto en cuanto a cultura, pero ya esa potencia la había perdido. Y en cuanto a lo que lo repetimos muchas veces, pero porque es importante. Al final la gente le decía, porque Osiris, la gente se pensaba que Osiris caminaba por la calle. Y es lo que decía todo el mundo, pues él decía, bueno, yo no me lo creo, por lo cuento, porque es lo que me dice la gente. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero este hombre estuvo en Egipto, se quedó maravillado y seguramente alguien le dijo, en Oriente hay unas tierras riquísimas también en cultura, por mucho que tus amigos los atenienses digan que son bárbaros y súbditos, mira que allí está la cuna de la civilización. Y se fue también a Mesopotamia y Babilonia. Ojo, un griego allí, porque los jónicos son griegos. Claro, correcto. Yo creo que sería un viaje como este hombre dije, bueno, no puedo volver a Halicarnaso. He visto Egipto, pero Egipto ha despertado en mí curiosidad, ganas de saber más, y me están hablando del nacimiento, de la cuna, de la civilización, ¿no? Hombre, a ti te hacen esa oferta, Ángel, y si puedes viajar y no te van a recibir con los brazos abiertos en Halicarnaso, pues dices, pues mira, ya que estoy, me voy allí, que también es territorio del Imperio Aqueménide, pero como yo soy ciudadano del Imperio Aqueménide en este momento, pues oye, tengo como el pasaporte, ¿no? El pasaporte del Imperio Aqueménide. Puedo viajar por donde quiera porque tengo la nacionalidad persa aqueménida. Entonces puedo ir
a Mesopotamia y a Babilonia, a visitar esas grandes ciudades, ¿no? O sea que es asombroso, ¿no? Lo que pudo ver este hombre, los ojos de este hombre. ¿Quién pudiera reencarnarse en alguien que hubiese visto tanto? Sí, era súbdito de la sapría de, ¿cómo se llama? ¿Sardes? Sardes. Muy bien. O sea que estamos hablando que era griego, de la Jonia, pero esto estaba bajo el imperio y su ciudad estaba en aquellos momentos como una ciudad aliada o sometida al persa, con lo cual podía viajar por Persia porque era persa, ¿no? Pues fue allí. Se podía llamar ahora, el programa se podía llamar, como hay españoles por el mundo, pues persas por el mundo, ¿no? Muy bien. Persas por el imperio, ¿no? Y iban visitando ciudades, hacían su programa, rellenaban sus libros y así Heródoto pues se convirtió en un viajero, ¿no? Porque es que al final es eso, es que es un viajero por el mundo, explicando lo que veía y tratando de atestiguar con sus propios ojos las experiencias que le explicaban, ¿no? Porque el historiador que hablaba de las guerras médicas, pero había estado siempre en Atenas y no había visitado el imperio persa, pues a lo mejor no tenía esa capacidad de entender toda la situación, ¿no? Pero el que ha estado en ambos lados y ha podido visitar y ha podido ver, quiero creer que tiene un plus, ¿no? De calidad su relato. Voy a ver. O sea, no, Genifonte solamente vio la guerra. Voy a ver Babilonia, a ver de verdad. Y cuando llegó a Babilonia dijo, madre mía, vaya cultura tienen estos persas. O sea, nosotros tenemos libertad, pero estos tienen una cultura acá que es una exageración. Bueno, los del otro lado del mar tienen libertad, que son los de la Grecia continental, ¿no? Nosotros somos súbditos también. Aunque es verdad que en esa época Halicarnaso tenía una cierta autonomía bastante grande, ¿no? Luego todo esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, él va allí y nos habla pues de este tan famoso, ¿no? El Nabucodonosor, con lo cual, que es un rey muy importante y seguramente muchas de las cosas que sabemos de este rey es por este señor, ¿no? Con lo cual, también fue a visitar estas tierras. Pero pues, ¿sabes qué le dijeron al señor de Heródoto? Le dijeron, nosotros somos civilizados, aunque somos súbditos, pero en el norte hay unas tribus nómadas que le llamamos escitas, que son rarísimos. Y el hombre dijo, pero ¿cómo de raro? Rarísimo. Pues voy a verlos. Digo, pero no vayas a verlos porque hacen cosas muy extrañas. Muy raras. Bueno, pero a mí dijo Heródoto, a mí me lo estás explicando, pero yo no me lo creo, tengo que verlo. Entonces le dijeron, pues allá tú. Ves allí al Mar Negro, ves a ver a los escitas y a ver qué te encuentras, ¿no? Porque realmente era casi un territorio inexplorado donde la civilización no había llegado. Las ciudades griegas estaban alrededor del Mar Negro, pero quizá en el interior, en las estepas, aquí donde se juntaban o donde esta gente establecía sus campamentos, porque eran gente seminómada, ¿no? Casi los escitas, jinetes de las estepas. Entonces dices, ¿qué voy a ver allí, no? Pues imagínate, ¿qué es lo que vio? Explícales a nuestros lectores, nuestros lectores, digo, yo me siento como si fuera Heródoto ya escribiendo libros, ¿no? Explícales a nuestros videoyentes qué es lo que vio el bueno de Heródoto allí. No, dice que eran guerreros que fumaban cáñamo, pero como en el humo. Esa gente vestida, ¿sabes lo que me le impresionaría? Los pantalones, tú. Eso es. Parece extraño, o parece raro, ¿no? Desde nuestro punto de vista actual dices, hostia, que llevaran pantalones, pero para un griego de la época, un tipo con pantalones, ¿qué sería? Una imagen rara, ¿no? Pues la barba y el pantalón era la definición de bárbaro puro, ¿no? Y bueno, se ve que las mujeres también iban a caballo y todo. Es que esto estaría súper extrañado, ¿no? Pero lo importante de esto es que hace también ¿cómo diría? Has dicho el padre de la historia, pero también era antropólogo. Cuidado con estas cosas. También empezó a escribir sobre las costumbres de los pueblos, ¿no? Y comparó a los egipcios, a los persas, o las diferencias persas, porque claro, el imperio persa era enorme y había de todo, ¿no? Llegaba hasta la India. Me explicarás que tiene que ver un hindú con una persona que vive en Siria. Y era todo imperio persa, ¿no? Y este hombre pues estuvo allí un tiempo, escribió de ellos, pero ¿sabes qué te voy a decir? Yo creo que cuando los vio a todos dijo, yo vivo en Halicarnaso, me han dicho que en Grecia, en Atenas, por ejemplo, y en otras ciudades como Esparta y como Tebas, hay civilización, pues voy a verla también, ¿no? Y el hombre dijo, ahora voy a ir a la civilización, después de haber pasado a toda esta gente, para contrastar más.
Claro, entonces se fue ni más ni menos que a la Grecia continental y allí pues se centró, o sus viajes se centraron, sus visitas, especialmente en Atenas y en Delfos. Y en Atenas entró en contacto con el círculo intelectual de otro gran personaje, del cual ya hablaremos algún día también porque me parece bastante interesante, que es ni más ni menos que Pericles. El gran Pericles. Pericles, Sócrates, Anaxágoras, estamos hablando ahí de conoció también a Sófocles, al gran dramaturgo Sófocles. O sea, este hombre se codeó con la élite de la Atenas del siglo V, de ese siglo de oro de Atenas, de esa época de la Pentecontecia, ¿no? Que va desde el final de las guerras médicas hasta el principio de las guerras del Peloponeso, esos años de esplendor en los cuales Atenas se convirtió en un imperio, ¿no? En un imperio naval que lideró, como ya sabéis, las guerras contra los persas, esa tercera guerra médica de la que casi nadie habla, ¿no? Esa guerra en el mar por recuperar las islas, y Heródoto tuvo el placer de contactar con la élite cultural, artística, política, social, militar de esa Atenas, y eso, enriqueció mucho también su relato, ¿no? Y su manera de ver las cosas, pero es que además también tuvo un papel importante en otro ámbito, que es el ámbito de la colonización. Sí, es curioso, sí. En estas expansiones que hacían a la griega, pues en este caso fue a la Magna Grecia, creo que es, y fundó la ciudad de Turios, que está bastante cercana a Sibaris, Tarentum es esa zona, ¿no? Y allí, pues bueno, fundó o ayudó a fundar esa ciudad, y allí pasó, parece ser, el resto de sus días, ¿no? O sea que fíjate qué historia, ¿no? Nace en Halicarnaso, viaja a el mundo, contacta con Pericles y toda la compañía, o sea, el siglo de oro de Atenas es esto, o sea, y él estaba allí. Sí, correcto. Y luego, pues además, funda una ciudad allí en Roma, en Italia, en la Magna Grecia, que esta ya sería una ciudad bastante tardía, porque la colonización es poco anterior, pero bueno, supongo que, claro, Atenas tendría mucho dinero, tendría superávit de población y tendría que sacar gente de alguna manera, porque o era eso, mataba a los de Platea, o mataba a los de Calquis, o claro, ¿cómo consigue terreno? Pues gente fuera. Sí, y sabemos que allí en su época final, o en su destino final, no regresó a Halicarnaso, sino que sabemos que en esa fundación escribió y revisó gran parte de su obra, de esa gran obra que se conoce como los 9 libros de la historia, ¿vale? Y ahora que hemos hablado ya y hemos entrado en esa obra, vamos a explicaros que estaba dividida en 9 libros que constituían una narración sobre las guerras médicas y hacían o nos mostraban un retrato del mundo conocido. Y cada libro, como ha dicho bien Ángel antes, fue dedicado a una de las musas. Pues algo también muy lógico pues para el momento, para su entorno cultural y para su religiosidad, porque no hay que perder de vista que Heródoto pues era un hombre de su momento, ¿no? Sí, no además no podían ser 10 libros, tenían que ser 9, como las musas. 3 veces 3. La triada es siempre lo mismo. Y los libros, pues sabemos, por lo que ha llegado hasta nosotros, que del 1 al 3 hablaban del origen del conflicto entre griegos y persas, hablaban de la historia de la zona de Lidia, ese es el sur de Anatolia, de Creso, del gran Creso, el hombre más rico del mundo, Creso, uno de los hombres más interesantes y más importantes de esa zona de Anatolia, ¿no? Del imperio persa y de Egipto. Esos eran los 3 primeros libros. O sea que telita. Y cuando digo libros no estamos hablando de libros de bolsillo, sino que serían tratados grandes, enormes, con mucho contenido y con todas esas experiencias que había vivido él como ciudadano del Imperio Persa y como visitante de la zona de Egipto, por ejemplo, en esta primera. Imaginaos el compendio, lo importante que sería, que seguramente hoy vas a intentar hacer un viaje de este tipo y no tienes ni vida para escribir de tanto. O sea que. No, además algún romano lo hace, ¿no? Como Plinio y algunos de estos que viajan, ¿no? Pero hay otros romanos que lo hacen desde Roma y escriben lo que oyen en Roma. Este no, este va, y esto quiere decir que como mínimo lo vio. Luego, claro, había otras cosas que hablaba con la gente y la gente pues lo informaba, ¿no? Otro libro se lo dedica a los escitas, a lo que hemos dicho, ¿no? Toda esta parte del Cáucaso que ha dado tantos pueblos a Europa, sobre todo central, ¿no? Estas migraciones que vienen por esa zona, ¿no? Y luego también a Libia, ¿no? A conflictos con Libia de aquella época, la Tripolitana, creo que le llamaban los romanos, ¿no? Y luego ya viene la parte más griega, diría yo, desde el libro 5 hasta el 9. Esto ya la dedica toda
a Grecia, y es la revuelta jónica, que hemos hablado muchas veces, ¿no? La batalla de Maratón, Jerjes, Termópilas, Salamina y Platea, o sea, lo que serían las guerras médicas, la primera y la segunda, ¿no? Le diga todo esto porque, claro, el mundo griego en aquel momento era el mundo triunfador, como has dicho tú. Hablamos de la primera, segunda guerra médica, pero la tercera recuperó prácticamente todas las islas y algunas ciudades de la Jónica, digamos, para la parte griega, ¿no? Con lo cual, aunque no le demos mucha importancia, porque parece que no lo dicen, Atenas lideró una buena, como diríamos nosotros, regresiación, ¿no? de esa zona. Rehelenización, ¿no? Rehelenizó, ¿no? Un poco de la Helade. Sí, muy bien. Eso es. Bueno, y sabemos que en estos tratados, en estos libros, estos 9 libros, Heródoto no se limitaba a narrar hechos militares, sino que además intercalaba relatos sobre oráculos, costumbres extranjeras, anécdotas, reflexiones morales, y su estilo narrativo pues no era el que había o el que era el más habitual hasta el momento, sino que es muy ameno, o era muy ameno, ¿no? Estaba cargado de digresiones, motivo por el cual la obra puede leerse tanto como una historia, o como historia, como un tratado histórico, o también como una obra de literatura. O sea que esto nos da quizá una manera de entender mejor. Ahora quizá nos resulte también complicado leerlo, porque la manera de relatar y de escribir las cosas no es la misma, la actual, que la del siglo V antes de Cristo, pero le da un estilo como más fresco, ¿no? Siempre es más fresco leer anécdotas, leer historias curiosas y que te las vaya intercalando, que sea un relato muy plano, pues tal, los griegos hacen esto, luego adoran a tal dios, no, diría, los griegos hacen esto, adoran a tal dios porque un día una persona hizo esto, se le apareció la diosa Atenea y hizo una batalla o un duelo, un reto con Poseidón para ver quién era el patrón de la ciudad, por ejemplo. Pues esto seguramente te lo explicará Heródoto, ¿no? Y te lo hará, pues curiosamente, pues como lo recogía la tradición propia de la ciudad, ¿no? Entonces eso también le da una calidad que no encontrarás en otros autores, ¿no? Era más prosa, era menos poeta y era más intentando explicar. Mira, tú en el guión pones lo siguiente y dices, el propio Heródoto explica su objetivo en el prólogo, ya que lo que pretende es que los hechos de los hombres no caigan en el olvido y para que las grandes y maravillosas hazañas, tanto de griegos como de bárbaros, no queden sin gloria. Esto parece una tontería, pero a nadie se le había ocurrido. Uno hablaba los atenienses hablaban de Atenas, ¿para qué va a hablar de los demás? Y esto, la hazaña de los bárbaros, es lo que le trae la crítica de los demás, porque ¿para qué vamos a hablar de los escitas si somos griegos? ¿No? Claro. Como hemos dicho, el Tucídides lo consideraba una persona que es inocente. Plutarco lo llamaba filobárbaro. Claro, es que si vives con gente con pantalón, ¿qué esperas, no? Y lo que hemos dicho, Cicerón lo dijo que creo que es el primero que lo dice, el padre de la historia. Yo me fío más de Cicerón, porque parece que ese tío, este tal Cicerón, era inteligente. No, si a mí me gusta la famosa frase que dicen, que le atribuyen a él, que dice, mi deber es contar lo que se dice, no necesariamente creerlo. Entonces, claro, diciendo esta frase lo que estás es reconociendo los límites de tu conocimiento, ¿no? Y que también la importancia de transmitir tradiciones diversas, no solo una visión. Hay que entender la historia desde todos los puntos de vista, no solo desde la tuya, ¿no? Porque ahí caeríamos en el error de creernos un relato. Entonces, si tú analizas la historia desde todas las vertientes, pues tienes mucha más información. El relato y el discurso no va a ser el mismo. Entonces, ¿por eso soy filobárbaro? Pues oye, tío, Tucídides, llámame, o Plutarco, o quien seas, llámame filobárbaro. Pero yo te estoy explicando los detalles desde el punto de vista del que ha viajado y del que lo ha preguntado y lo ha experimentado, no desde la comodidad de tu casa ahí viendo la vida pasar y basándome en relatos de otros, ¿no? Tampoco, a ver, en este aspecto, haciendo el análisis crítico, tampoco se puede culpar a Plutarco que opinara eso, porque eres romano de pro. Entonces, una persona que convive con bárbaros... Nada, Ángel, que tú se te ve el plumero de romano. De filo romano. Tú eres Yo soy filo romano. Bueno, pero a ver, que una persona escriba de bárbaros, hay que conocer al enemigo para poder descargárselo. ¿Qué hizo? ¿Sabes lo que hacemos? Haremos un día un programa dedicado a Plutarco. A Plutarco. ¿Qué te parece? Bueno, de Plutarco. Bueno. Ahora estamos con Heródoto y yo pienso que Heródoto tiene un sistema. A lo mejor luego hacemos un programa de Plutarco
y analizando la visión de Plutarco desde su momento, a lo mejor pensamos que sí que es verdad que era un filobárbaro Heródoto y lo entendemos, que ¿no? Plutarco también escribe desde el punto de vista romano, en sus vidas paralelas también habla de algún bárbaro, con lo cual cuidado con estas cosas. Yo he visto alguna vida paralela que ahí que dices, ostras, ni con pegamento ni con superglue enganchan, ¿eh? O sea que habría que analizarlo también con detalle, ¿eh? Mezclar según qué personajes para intentar encontrarles un parecido, yo soy más A ver, Heródoto, ¿eh? Estás blasfemando, estás hablando de Rómulo y está. Si lo dice Plutarco es que Rómulo existió. Ahí vamos a dejarlo, vamos a volver a Heródoto porque me estoy enfadando igual hasta cuelgo. Bueno, Heródoto pues tuvo épocas buenas, se ve que en la época romana, por mucho que lo criticaban, lo leía bastante, pero luego lo que pasa con toda esta cultura clásica que fue desapareciendo por muchas circunstancias que no entraremos, ¿no? Pero luego se volvió otra vez a encontrar toda esta cultura clásica, pues como todo lo anterior, como Aristóteles y compañía, que es en el Renacimiento. Y aquí empezamos otra vez pues a leer a este hombre o a intentar decir lo que dicen muchas veces, ¿no? También de este hombre, ¿no? Y lo que hemos dicho, ¿no? Ahora pues es este precursor de la antropología, también es el de la historia, pero también hay otro género literario que este sí que lo inaugura él, que es lo de la literatura de viajes, Sergio. Él escribe viajes también. Correcto, es lo que decíamos, ¿no? Iba a decir griegos persas por el mundo, ¿no? Es como un poco el concepto para entender, ¿no? Que el que viaja puede dejar por escrito, contrastar y constatar lo que ha visto y lo que le han dicho, ¿no? Entonces es como una guía de viajes, ¿no? Viajando por Egipto, viajando por Mesopotamia, viajando por Grecia, viajando por el país de los escitas. Entonces realmente te das cuenta de que introduce una nueva disciplina, ¿no? Que hasta entonces pues llama la atención que nadie la haya utilizado, ¿no? Como decíamos, ¿no? Es el que experimenta, el que ve, el que habla, el que absorbe ese conocimiento antropólogo, ¿no? Antropológico, ¿no? Un poco, o sea, que tiene un compendio de todo. Además, otra cosa muy importante que creo que también hay que darle a este señor, a Heródoto, es que su visión del conflicto persa contra los, vamos a llamarlos griegos, aunque no habría que llamarlo así, ¿no? Porque había griegos en los dos bandos, ¿no? Pero bueno, esta visión del conflicto es lo que le dio la visión que tenemos, ¿no? Grecia es el orden, es la libertad, es la isonomía. Sin embargo, Persia es la tiranía, es el ser súbdito, no tener libertad para elegir tu destino, ¿no? Esto y esta identidad griega que luego se hizo tan potente, yo creo que también parte, este hombre es el que más la explica y por la cual lo entendemos así. Eso está muy bien, ¿no? Es el motivo por el cual hoy en día se le estudia tanto en las facultades de historia o en las de literatura, ¿no? Su obra es que sigue siendo fascinante, sigue mostrando cómo el ser humano pues siempre ha querido comprender cosas del pasado, comprender las causas de lo que ha pasado y el significado de las cosas, de las acciones, de los hechos políticos, de las decisiones, de todo, ¿no? Entonces nos ofrece un más, un plus, ¿no? Que a lo mejor a Plutarco no le gustara o a Tucídides tampoco, pues quién sabe, les estaba quitando lectores, ¿no? Entonces, a lo mejor posible. Radica un poco así. Quizá en tiempos de Plutarco, Heródoto estaba en apogeo, pese a no estar vivo, pero le quitaba, pues gente decía, hostia, es que nosotros leemos a Heródoto, dice, es que nos parece más real el punto de vista de Heródoto, dice, pues yo ahora os voy a hacer unas vidas paralelas. Ahí. Que os vais a cagar. Es posible. No, hombre, a ver, este hombre importante tiene que ser porque estamos hablando de él y que ha sucedido hace ya más de 2400 años, ¿no? Claro. Y todavía, pues, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros que fuimos a hacer las guerras médicas, pues mucha parte de la información consultábamos a este hombre. Con lo cual, para esta época es una primera fuente y una fuente importante, con todos los análisis y con todas las cosas que nosotros pues vemos, ¿no? Por ejemplo, creo que dijo que los persas pues tenían 7.000 millones de barcos y estas cosas exageradas, ¿no? Pero bueno, tú es leer Ángel, que tal vez
eso es lo que contaban los griegos en aquel momento. También. Para magnificar su victoria. Cuanto más grande es el ejército del enemigo, más épica es mi victoria con menos gente. Entonces él simplemente se limitó a no hacer el filtro. Pues todos los griegos de Atenas dicen esto, No. Pues venga, era esto, ¿no? Entonces realmente él a lo mejor no está engañando a nadie, simplemente está diciendo no lo he contrastado, pero a lo mejor había notas a pie de página, ¿no? Notas del autor. Donde dicen 7.000 millones de barcos, a lo mejor se refieren a 1.000 barcos. Que esto era muy común, que yo ahora estoy por mi nuevo trabajo leyendo a Dion Casio y a Dionisio Halicarnaso, pero por ejemplo Dion Casio, Dionisio Halicarnaso dice que por ejemplo que en la batalla, en una de las primeras batallas de Roma, allí en el Valle del Velabro, había 30.000 por cada lado, y se hizo allí la batalla, y tú vas a no Roma había 30.000 no había 30.000 en el mundo, van a estar todos allí. 30.000 no cogen, si se ponen a luchar en el Valle del Velabro son espárragos, o sea, es imposible sacar la espada, pero bueno, claro. Es lo que dices tú, es para magnificar la victoria. Luego, evidentemente, serían muchísimo más los persas, ¿no? Pero claro, decir esa cantidad de hombres, no eran barcos, eran hombres. Pero bueno, es una primera fuente de esa época, ¿no? Con lo cual, yo creo que su nombre, sobre todo lo que dices tú, es pionero de algunas técnicas, ¿no? Como por ejemplo, de que alguien, por ejemplo, seguramente sería una buena influencia, por ejemplo, para Plinio el Viejo, en su obra, seguro que era influencia Heródoto, esa de explicar cómo eran los pueblos, cómo se comportaban otros pueblos, en muchos libros, ¿no? De Plinio el Viejo, ¿no? Con lo cual también fue inspiración para otros escritores griegos y romanos, aunque Plutarco se queje de eso. Bueno, y más de 2.400 años después, pues sigue estando vivo en nuestras bibliotecas. O sea, eso es un hecho o una prueba fehaciente, ¿no? De que realmente sigue siendo interesante, ¿no? Y en esos tratados, en esos libros, en esos 9 libros de la historia, nos recuerda que la historia no es solo un relato del pasado, sino también es un ejercicio de memoria, de curiosidad también, y de buscarle un sentido al qué, a todo, ¿vale? Entonces, con esta conclusión yo pienso que queda bastante claro que nos gusta Heródoto, sí, que admiramos Heródoto y le perdonamos todos las exageraciones que pueda cometer, porque es un hombre de su momento, pero también si lo comparas con Homero y todo lo que explicaba Homero, pues también hay un salto sustancial, ¿no? Que luego se puede mejorar la técnica, el relato y tal, pero él nos lo intenta narrar todo como una historia, nos intenta hacer la historia atractiva, nos intenta hacer calar esa disciplina tan bonita como es la divulgación, el explicar cosas de los demás, tratando de ser lo más coherente posible con lo que ven sus ojos y con lo que su cerebro va absorbiendo, ¿no? De lo que los demás le van explicando. Entonces, pienso que es el padre de la historia, pues porque realmente es capaz de juntar todas estas maneras, todas estas técnicas y crear una disciplina nueva hasta entonces desconocida, ¿no? Entonces, nuestra admiración, aquí nos quitamos el sombrero ante Heródoto y os invitamos a que leáis esos 9 libros de la historia, porque seguramente encontraréis algún compendio en Amazon o en alguna tienda virtual donde podáis, o en alguna biblioteca o de alguna facultad de historia o de literatura, como hemos dicho antes. Allí podréis encontrar seguramente algo sobre Heródoto y alucinaréis, os gustará, seguramente, estamos convencidos de que os encantará. Sí, yo siempre digo lo mismo, a veces no nos fijamos en estas cosas, ¿no? Pero fue un hombre que entendió que tenía que escribir el comportamiento de los pueblos y su historia, porque al final eso es lo que nos define. Los griegos, Atenas era Atenas por lo que había sucedido en Atenas, ¿no? Igual pasaba en Persia, igual pasaba en cualquier otro pueblo, ¿no? Con lo cual, el carácter actual es carácter por lo que ha sucedido anteriormente, y él dijo, pues vamos a escribirlo para que los pueblos lo sepan, ¿no? Que es lo que es realmente la historia, ¿no? Es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pues este hombre fue, o al menos que sepamos, porque claro, igual otros manuscritos han muerto y otras personas, pero que sepamos, este fue el primero. Bueno, con esto esperamos que este programa os haya gustado. Nosotros nos ha encantado hablar de él porque yo creo que habían pasado muchos programas y nunca habíamos hecho mención a este gran personaje. Os aceptamos propuestas. Si queréis que hablemos de algún personaje, si queréis que hablemos de Plutarco, pues Ángel hará un guión sobre Plutarco. Plutarco. Suetonio no, pero Plutarco mola. Dionisio Halicarnaso, Dion Casio, cualquier historiador que os interese, pues nos lo decís y intentamos sacar algo de información. ¿Qué más? Tenemos propuestas para este año 2026 muy interesantes que todavía no os podemos desvelar, pero que están ahí. Siguen en marcha nuestros viajes con Calamares a Romana.
con Grupeando Tour. Y hay algo más por ahí que ya os explicaremos si la cosa va a buen puerto. Pero no queremos desvelarlo para que no se gafe, ¿verdad? No, ahora mismo hay que hacer la correspondiente ofrenda a los dioses y te doy para que me des, pero todo siempre para un romano de pro es voluntad de los dioses. Creemos en esa magia, nosotros les vamos a dar a los dioses lo que ellos quieren, tu tofu, y calidad, o intentaremos hacer el trabajo como lo hacemos y a ver si los dioses son agradecidos y nos favorecen nuestro futuro. Estad atentos a nuestros canales habituales, suscribíos a nuestro podcast, a Lignum en Roma, a Calamares en Romana, seguidnos por YouTube y estad pendientes de todas estas novedades que os iremos trayendo a lo largo de esta temporada. Sin más, Ángel, yo me voy para Babilonia, tú te vas, has dicho que para Egipto, o quieres ir con los escitas para ver eso del cáñamo en las tiendas, eso del humo que me han dicho que te interesaba. Ahora va a venir ya, estamos a finales de verano, va a venir un poquitillo frío, igual me voy a Egipto. Ah, te vas a Egipto. Sí, vale. Yo en verano ya he subido al norte a los citas, porque allí parece que me han dicho que cuando hace frío, hace frío. Bueno, pues nada, nos encontramos por los, ¿cómo le hemos llamado? Griego-persas por el mundo, ¿no? Pues suscribíos al canal de Griego-persas por el mundo, que a lo mejor también estamos perdiendo el tiempo y tendríamos que hacer una historia como la de Heródoto, viajando por el mundo y... Todo gira alrededor del Mediterráneo, que es el mar de los calamares, ya lo sabemos. Pues nada, calamares, un octabrazo a todos. Sensua eterni, Orda nostra solum tibi, Sensua eterni, Vita nostra solum tibi, Lego eterna, Victis, Lego eterna, Victis, Lego eterna, Victis, Lego eterna, Affermente sos anibia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Lego